Perfecto, comenzamos. Bueno, buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Randall Carballo Benavides. Soy geólogo y secretario del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente. En nombre del comité, les doy la bienvenida a nuestro primer webinar. Con estos espacios queremos generar discusión, educar y brindar información acerca del ámbito ingenieril, geológico y ambiental a nivel nacional e internacional. Sin más, los dejo con unas palabras de nuestro presidente, el doctor Sergio Mora Castro. Buenas noches, mi nombre es Sergio Mora Castro, ingeniero geólogo costarricense y presidente del Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente, COSIGA. Hoy, 25 de febrero de 2021, me permito darle la bienvenida a todos al primer webinar, el cual pretendemos que sea mensual de ahora en adelante. El Comité Costarricense de Ingeniería Geológica y del Ambiente tiene por objetivo reunir a los especialistas costarricenses y extranjeros en estos campos y establecer un foro de discusión acerca de los asuntos nacionales e internacionales relevantes en estos campos del conocimiento de las ciencias y la ingeniería geológica y del ambiente. COSIGA fue creado en septiembre de 2020 y está adscrito al Colegio de Geólogos de Costa Rica y a la Sociedad Internacional de Ingeniería Geológica y del Ambiente. Sin embargo, este comité no es de orden gremial y puede darle la bienvenida y reunir a otros profesionales con formación académica y experiencia profesional, nacionales y extranjeros, en estos campos del conocimiento y de la práctica. Por lo que, de paso, aprovechamos la ocasión para invitar a todos aquellos que estén interesados para que se unan a nosotros y participen activamente. Para esta primera sesión de trabajo, contamos con la presencia de dos destacados profesionales costarricenses, quienes nos traen para discusión temas de mucha relevancia e importancia científica y profesional y para la gestión del riesgo de los recursos naturales de nuestro país. La primera presentación estará a cargo del profesor Rolando Mora Chinchilla y se titula El deslizamiento de Valladolid. Cuando un estudio de estabilidad robusto es pasado por alto por los tomadores de decisiones. Este estudio fue realizado por la Universidad de Costa Rica en Desamparados, en la provincia de San José, Costa Rica. El profesor Rolando Mora Chinchilla se graduó de ingeniero de minas con una maestría y especialidad en geotecnia e hidrogeología de la Universidad Técnica para la Industria Pesada de Miskolc, Hungría, en 1986, y posteriormente obtuvo un grado de maestría con especialidad en geomorfología e ingeniería geológica del International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation en Enschede, Holanda, en 1996. Actualmente es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica desde 2002 y desde 1987 labora en la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, en la cual ha sido su director entre 2009 y 2017 y también director del programa de Maestría Centroamericana en Geología y coordinador de la sección de Geotecnia e Hidrogeología y profesor catedrático de Geotecnia Introductiva y Mecánica de Rocas y además presidente de Fundacrid entre 2001 y 2007. Rolando ha realizado consultorías para la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación Neotrópica Costarricense, el Instituto Nacional de Recursos Hídricos de República Dominicana, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y el Oleoducto de Cruz Pesados de Ecuador. Ha realizado 40 publicaciones y alrededor de 250 obras profesionales. Como lo mencioné anteriormente, su presentación de hoy versará sobre el deslizamiento de Valladolid, cuando un estudio de estabilidad robusto es pasado por alto por los tomadores de decisiones. Este estudio se realizó
por solicitud de los vecinos de la urbanización Valladolid, ubicada en el distrito de San Miguel, cantón de Desamparados, provincia de San José, y se realizó para ello un estudio de estabilidad de laderas con el fin de identificar una solución geotécnica al problema de la inestabilidad de laderas que afecta el sector sur de la urbanización. La investigación se enmarca en el proyecto de extensión docente de la Universidad de Costa Rica denominado Estudios de Suelos para Personas Físicas y Jurídicas de Escasos Recursos. Este trabajo se presentó ante la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo y Atención de Emergencias y la Municipalidad de Desamparados en marzo de 2019. El mismo no fue considerado como relevante por los tomadores de decisiones y poco tiempo después se produjo la falla del talud, la cual causó la destrucción de 32 viviendas y afortunadamente hasta la fecha sin víctimas humanas. Sin más por ahora, le cedo la palabra y el piso al profesor Mora. Don Rolando, si es tan amable de compartir pantalla y empezar su presentación. Recuerdo, cualquier pregunta o comentario sería por el chat y de ser importante yo la estaría haciendo durante la charla. Ok, aquí está la... buenas tardes. Vamos a dar inicio entonces a la charla que tenemos. Quiero ser muy claro en este momento de que en realidad el trabajo pesado de campo y laboratorio de interpretación estuvo a cargo de un grupo de personas, no solo mía. Yo fui el coordinador del proyecto, pero debo decirles que aquí participaron colaboradores que en realidad fueron los que llevaron el peso de esta investigación. Entre ellos el geólogo Johan Cortés, el colega también Fabián Alberto Campos, que aparece como coautor ahí en la presentación que tenemos del trabajo en ResearchGate. También nos apoyó muchísimo en trabajo de campo Fernanda Carrillo y el otro colega José Sequeira. Y sí, contamos por supuesto con el apoyo en trabajo de campo y laboratorio de don Luis Meneses y por supuesto el incansable Javier Alvarado Romero. Entonces es un equipo de trabajo básicamente el que trabajó en eso fuertemente, ¿verdad? Y de ellos, pues yo siento que debo resaltar que Fabián Campos hizo el modelaje de una manera muy profesional y Johan Cortés, básicamente este era el trabajo de grabación de Johan Cortés, pero por algunos motivos laborales ahora está alejado de la universidad y no lo ha podido terminar. Pero bueno, yo voy a intentar presentarles todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Y primero vamos a ver dónde estábamos, ¿verdad? Ahí estamos cerquita de Desamparados, en el centro de San José. Este es San Miguel, la urbanización está acá, por acá tenemos Los Guidos. Entonces, en la tercera entrada de Los Guidos se suele decir ahí queda la urbanización. ¿Qué hicimos? Bueno, los objetivos eran identificar los diferentes materiales en profundidad por medio de sondeos de penetración dinámica, tipos de PM y tomografía eléctrica. También establecimos las propiedades físicas y mecánicas de los materiales encontrados y se ejecutó un modelo geotécnico conceptual en función del tipo, las características mecánicas de los materiales. También analizamos las condiciones actuales de estabilidad y se pretendía entonces una propuesta de remediación del deslizamiento Valladolid. Dentro de los trabajos hicimos la inspección visual, 10 sondeos de perforación dinámica, la recolección de muestras de suelo y roca, una tomografía eléctrica en la corona de deslizamiento, ensayos de laboratorio de suelos para propiedades físicas, ensayos de resistencia al fuerte consolidados drenados en suelos, ensayos de carga puntual en material rocoso y la elaboración del modelo geotécnico, así como el modelamiento de la estabilidad y de la propuesta de estabilización del talud. O sea, como les puse en el título que era robusto, yo pienso que esto justifica el título de decir que es un estudio robusto porque lleva bastante investigación. De campo también, como en este caso, vean que había un afloramiento muy útil que encontramos en la base del deslizamiento donde estaba depositado el depósito
de escombros generados por el deslizamiento que ocurrió en ocasión de la tormenta Nate. Esta es la base topográfica que utilizamos, que fue proporcionada por la Municipalidad de Desamparados. Esa era la situación en ese momento de la zona donde ocurrió el primer deslizamiento. Por aquí pasaba el río y el río había socavado y disparado también con ayuda de la saturación completa que agarró el terreno durante la tormenta Nate y disparó ese deslizamiento. Entonces, los puntos que se ven ahí son los puntos donde hicimos sondeos de PM, perforación dinámica, y los verdes, las líneas verdes son los perfiles de interpretación que hicimos entre ellas, ¿verdad? Entonces, como ven, se cubrió bien el terreno. Acá está la tomografía eléctrica. Hay limitaciones en la zona porque esta sección de acá arriba está cubierta por la infraestructura de la urbanización, pero teníamos buenos paredones acá donde pudimos entonces realizar el trabajo que deseábamos. Estos son los resultados de los 4 arreglos de tomografía eléctrica que se utilizaron en la corona del deslizamiento, fuertemente trabajados, interpretados por Johan Cortés y Fabián Campos. Los 10 sondeos de penetración dinámica en número de golpes SPT corregidos, entonces estos son los sondeos que obtuvimos. De ahí pudimos establecer correlaciones importantes con propiedades físicas y mecánicas. Y estos son los sitios donde hicimos muestreo de rocas. Básicamente vean rocas acá en este punto que teníamos un afloramiento y suelos en las diferentes partes de acá del frente del deslizamiento, prácticamente del escarpe, del deslizamiento, ¿verdad? Y aquí en la parte alta en este sector de la urbanización. Esa era la posibilidad en el sector de la urbanización, era muy difícil, hicimos pocas perforaciones, utilizamos las cocheras de las personas que nos brindaron la oportunidad de hacerlo o zonas verdes en las casas. Vean, ahí se ve un poco la clasificación de suelos arriba de las muestras que tomamos, entonces ahí se ven las diferentes clasificaciones de acuerdo con el sistema unificado de clasificación de suelos, y aquí están todas las propiedades mecánicas que se obtuvieron precisamente con esas muestras. Incluye propiedades físicas y propiedades mecánicas acá, como ángulo de fricción y cohesión con los ensayos que se hicieron de corte directo. Estos son los ensayos de corte directo que se realizaron y aquí están las envolventes de ruptura que se establecieron para los materiales sacados. Entonces aquí se ven un poco las propiedades físicas y mecánicas obtenidas por los diferentes métodos, como correlación con resistividad eléctrica, los ensayos de laboratorio y correlación con sondeos de PM. Entonces esta fue la base de datos que utilizamos. Aquí está la clasificación desde el punto de vista de macizo rocoso que tenía el material que encontramos en la base del deslizamiento, y aquí están las propiedades que se asignaron, ¿verdad? De acuerdo con el modelo de a ese mismo material. Entonces es un resumen de todas las propiedades físicas, mecánicas que se empezaron a asociar con los materiales encontrados, y entonces se propuso el modelo técnico conceptual, en donde tenemos aquí las perforaciones realizadas. Estos son los perfiles interpretativos de trabajo fuerte que realizaron Johan y Fabián para establecer estos perfiles interpretativos. Estos son los transversales, estos son los perfiles longitudinales del deslizamiento. Como ven, desde el punto de vista geotécnico encontramos una secuencia de capas un poco buzando hacia la cara libre del talud, lo cual es evidentemente un problema más, ¿verdad? Además de que los materiales con propiedades físicas y mecánicas deficientes tienen esa tendencia a estar buzando hacia la cara del talud, lo que contribuye al problema de inestabilidad. Hicimos un perfil a lo largo de la urbanización y el talud para poder hacer los cálculos de estabilidad. Entonces es este que aparece por acá, y luego entonces, como estaba compuesto por una gran cantidad de capas, bueno, una cantidad considerable de capas y con propiedades físicas y mecánicas algunas muy similares, entonces lo que hicimos fue agrupar y generar un modelo
geotécnico para el cálculo un poco más simplificado, pero que envuelve todas las consideraciones geotécnicas, ¿verdad? Hechas. Entonces, con este modelo nos quedamos para hacer el análisis de estabilidad y antes de eso, entonces hicimos un análisis de retrocálculo para establecer entonces los parámetros también de resistencia al corte de los materiales con base en el retrocálculo. Y al final entonces el modelo lo optimizamos considerando todos esos parámetros y procedimos entonces a hacer el análisis de estabilidad de la situación actual del deslizamiento. En ese sentido, bueno, lo primero que hicimos fue eso, precisamente ver qué está pasando, qué estaba pasando en ese momento. Esta es la cara del talud. Vean, este primer enfoque que hicimos aquí es el factor de seguridad medido de la ladera, ¿verdad? En condiciones de paz, como le llamamos, ¿verdad? Condiciones de paz significa que no hay un evento meteorológico adverso, no hay un evento sísmico. Entonces veíamos claramente que esta sección de acá tenía factores de seguridad muy bajos, incluso menores a 1, en la zona completamente en condición de inestabilidad y que las superficies de ruptura adicionales que se ven acá de color amarillo no cumplen con lo especificado por el Código Costarricense de Laderas y Taludes, que debería ser superior a 1.5. Es decir, en condiciones de paz, la ladera estaba fallando, era evidente. También se paraba uno ahí y ya era evidente, pero además los vecinos nos contaban de que ahí se estaban cayendo pedazos de material y sí, así era. Luego acá simulamos la situación que había en ese momento, pero poniendo un sismo y de acuerdo con el código de laderas y taludes de Costa Rica, la aceleración recomendada de usar era 1.2 de G por las condiciones de riesgo alto, de pérdida de vidas y de pérdidas económicas. Entonces veíamos que en esa condición sin lluvia, pero con sismo, podrían tener cabida superficies de ruptura con factores de seguridad inferiores a 1.4 por supuesto que todas las que son menores de 1.1 en factores de seguridad no eran compatibles con nuestro código de entonces la situación complicada, ¿verdad? Desde esa perspectiva de la estabilidad actual del deslizamiento. Y luego, pues quisimos ver qué pasaba si las condiciones de agua empeoraban, ¿verdad? Desde el punto de vista de una recarga y generar una posición del nivel freático en diferentes partes del deslizamiento. Entonces lo que hicimos fue ir saturando el terreno poco a poco y llegamos a una condición entonces en donde teníamos que si se daba esa condición, todas esas superficies que hasta aparecen amarillas en la condición sin sismo, pues eran incompatibles con lo que se establece en el código. Y luego, si poníamos un sismo en esa misma condición, entonces íbamos a tener una incompatibilidad también importante. Es decir, que todo eso prácticamente no cumplía. Y para hacer una obra de infraestructura, pues menos, ¿verdad? Y con personas ahí. Aquí se ve, en esta figurita se ve esta casita. Esta casita es la primera vivienda que se encuentra o se encontraba en este sector. Y de ahí hacia atrás, en esta dirección, está la continuidad de toda la urbanización. Entonces se ve claramente que el asunto se complicaba y que sin sismo podríamos tener una ruptura del talud, pero con la condición de presión de aguas en este nivel que se propagaba bien atrás del frente del talud, más o menos unos 30 metros, podríamos estar suponiendo que se desarrollara una superficie de ruptura. Y luego en condición de sismo, pues eso podría extenderse un poco más. Entonces vean que esto tratamos de simular en este caso cuál era la condición en la que había fallado el talud, porque este talud falló prácticamente a raíz de la tormenta Nate, y luego entonces queríamos simular esa condición. Entonces con esa condición así simulada, pues establecimos que la situación de la inestabilidad en
en la urbanización era un hecho y entonces propusimos este esquema de delimitación de zonas de inestables en donde teníamos una condición estática acá y que podía fallar hasta la primera vivienda, ¿verdad? Que aparecía ahí en el perfil. Posteriormente una condición pseudoestática sin la presencia entonces de un evento hidrometeorológico que podría afectar entonces este sector de la urbanización. Y el peor escenario, ¿verdad? Dos peores escenarios, uno en condición estática, es decir, sin sismo, pero con el impacto o la influencia de un evento hidrometeorológico que recargara el sistema. Y finalmente, una condición en donde se conjugaba esa condición con el sismo y la aceleración entonces sugerida por el Código Costarricense de las Vías y Taludes. Entonces podríamos llegar a una ruptura que involucrara un sector muy grande de la urbanización. Eso nos preocupó muchísimo, muchísimo, y de hecho cuando presentamos esto, como lo indicaba don Sergio, a los habitantes se lo comunicamos. Desafortunadamente fue muy triste y todo comunicarles, pero nuestra obligación como profesionales es precisamente eso, no engañar, decir la verdad, lo que va a pasar, y lo habíamos acertado realmente, porque luego de eso, la evidencia que hay hoy en día es de que se cumplió precisamente ese pronóstico que hicimos. Entonces iniciamos un proceso de trabajo, de tratar de modelar una solución para el caso, ¿verdad? Entonces empezamos a aplicar movimientos de tierra, ver cómo tratábamos con movimiento de tierra de estabilizar el material. Teníamos siempre problemas porque se nos desarrollaban en condiciones estáticas superficies de ruptura que no cumplían, y luego poniendo la aceleración sísmica también se nos desarrollaban esas mismas condiciones. Posteriormente empezamos a conversar con colegas y con ingenieros civiles que nos asesoraron, entre ellos muy amablemente Roy Bogante, sobre soluciones posibles, y entonces convergimos en una solución que optaba por desarrollar este sistema de berma y talud, ¿verdad? De básicamente 8 metros de altura, con dos bermas, una de 10.4 metros, una de 5 metros, la instalación de anclajes de 12 metros de largo en la parte de arriba del talud, y un muro de contrafuerte con micropilotes, ¿verdad? En soil nail, perdón, en muro de contención con relleno compactado. Entonces esta fue la propuesta que modelamos, un poco para demostrar que se podía corregir. Entonces analizamos la situación del factor de seguridad en una condición sin recarga, ¿verdad? Sin nivel freático, condición estática, y se veía que únicamente había unas fallitas en el relleno que estábamos proponiendo aquí, el cual se podría mejorar, y eso era tan insignificante que realmente se puede corregir con trabajos menores, pero lo importante era que no había desarrollo de superficies de ruptura que llegaran a involucrar la urbanización. Y si poníamos sismo, la situación era muy similar, únicamente fallaba una costrita aquí de material en esta parte de este talud. Entonces veíamos que podíamos alcanzar algo, ¿verdad? Y seguimos en ese trabajo. Se simuló entonces con la condición aquella muy drástica, ¿verdad? Pero compatible con lo que sucedió en Ney. Y entonces veíamos que en condición estática pues habían superficies de ruptura que no cumplen en muchas, ¿verdad? Y se extendía hasta la parte trasera del talud también. Entonces no funcionaba la situación. Si poníamos entonces el sismo a trabajar, entonces la situación se aún más complicada. Es decir, que si teníamos una combinación de un NEIT, de un evento hidrometeorológico que propiciara la recarga del sistema, más un evento sísmico, entonces era catastrófico lo que podía pasar en esa organización. Entonces, luego de eso, entonces propusimos la instalación de drenes subhorizontales para llevar el nivel freático, la situación del agua subterránea, a alguna condición que nos generara condiciones favorables, ¿verdad? Entonces lo hicimos de esa manera. Aquí está simulando la posición de los drenes horizontales para bajar completamente la presión de poro en esta parte de la ladera, y con eso podemos alcanzar factores de seguridad
Aquí en esta parte sigue presentándose esa situación de estabilidad que se puede remediar un poquito, tal vez ajustando más el talud, poniendo anclajes ahí también. Eso era solucionable, ¿verdad? Pero en general, aquí con sismo, entonces se ve también que la situación no había ningún problema de mayor dimensión en caso de que se produjera una aceleración sísmica tan grande como 0.2 de. Entonces, con esta condición fue que nos presentamos entonces a las autoridades a presentar este trabajo a la municipalidad, primero a los vecinos por el respeto, todo el apoyo que nos dieron en el campo y luego lo hicimos en el Salón Comunal de la Comunidad de San Miguel de Desamparados y luego fue entregado a la municipalidad por parte de los vecinos, ellos se organizaron y luego la municipalidad nos citó a nosotros para presentarlo y en eso estuvieron presentes un colega nuestro de la Comisión Nacional de Emergencias y oficiales de la Comisión Nacional de Emergencias, es decir, se hizo lo que se tenía que hacer y esto ocurrió en 2019. Luego de eso, no nos explicamos por qué ante una evidencia tan fuerte no se tomó ninguna acción y llegamos a esta condición. Falló el talud, falló hasta donde esperábamos nosotros, coincidió, qué buen batazo podríamos decir, pero hay algo ahí detrás, hay un trabajo técnico, hay un modelamiento, hay una obra que desde el punto de vista de investigación tiene su costo, pero que fue donada por la Universidad de Costa Rica y estoy todavía preguntándome por qué nuestras autoridades no tomaron las acciones que tenían. Creo que con esto, bueno, voy a ver para que vean cuál es la situación actual. Quería que viéramos unos videitos de la situación actual. Este es un video que nos proporcionó el colega Brian Alvarado, que estuvo recientemente. Vean cómo se mira la situación en el lugar, la falla en la parte trasera, exactamente de manera, bueno, digámoslo que con una coincidencia muy parecida a lo que nosotros habíamos establecido. Perdón. Este no estaba dentro de los planes, este video, pero sí tenemos otros videos aquí en la página que tenemos de geomecánica, en donde podemos ver algunos de las situaciones. Por ejemplo, este video. El audio es muy revelador de lo que sucedía. Se llevaban todo lo que encontraban, los recicladores destruyeron las casas que ya estaban destruidas, aprovecharon todo lo que podían aprovechar, pero en realidad era triste escuchar eso. Pero vean la ruptura, las viviendas, el sueño de familias, el sueño de su vida destruido y las autoridades nacionales cruzadas de brazos, colegas que hasta llegaron a decir que ahí no iba a pasar nada. Entonces eso es un dolor terrible que nos embarga a los que hicimos este trabajo. Sin embargo, estamos dispuestos a poner la cara por este trabajo donde sea y apoyar a los vecinos en todo lo que ellos necesiten. Voy a parar acá y creo que tenemos un tiempito para hacer entonces unas preguntas si hay. Randall, usted manda. Así es, don Rolando, perfecto. Entonces pasamos a la parte de preguntas. Por favor, sería a través del chat. Entonces escriban las preguntas que tengan acerca de la charla y yo se las estaría comunicando a don Rolando. Ya tenemos unas. Don Waldo Taylor nos pregunta, ¿cuáles fueron los motivos del por qué el Comité Nacional de Emergencias no tomó el estudio en cuenta? Hola Waldo, qué gusto que estés conectado. El asunto, o sea, yo también me estoy haciendo esa pregunta. Yo no sé, por eso digo que un estudio robusto de geotecnia, de un caso de deslizamiento, básicamente que hasta yo
podría decir que es un pronóstico válido de un deslizamiento y no lo tomaron en cuenta. Simplemente, eso es indignante. Eso es indignante. O sea, siempre hablan de que no hay estudios, de que faltan estudios, de que esto, de que el otro. Ahora, habían estudios, existía el estudio y no hicieron nada. Si cuando no existe el estudio no hacen nada, ahora que existió el estudio tampoco lo hicieron. No me lo puedo explicar, Waldo, no te tengo respuesta a esa pregunta. Ok, muchas gracias. Don Teo Ruiz nos pregunta, ¿se consideran obras de drenaje en la Corona y las Bermas? Sí deberían considerarse, por supuesto, y ahí habían algunas que se referían a los drenes subhorizontales, ¿verdad? En las diferentes taludes, ¿verdad? Entonces, esas son las que se consideran y, por supuesto, manejo de las aguas superficiales. Ahí tendría que ir cunetas, contracunetas, y algunos otros dispositivos que en este caso no estaban siendo requeridos para hacer ese modelamiento. Okay. También nos pregunta, ¿por qué los bordes de las bermas muestran un F bastante bajo? Es que son materiales muy malos, entonces fallan, pero son muy pequeñitos, son fallitas muy pequeñas que se pueden corregir. Hay técnicas para corregir eso. Incluso modificar ese diseño un poco podría llegar a alcanzar entonces la estabilidad sin ningún problema, que no se muestren ni siquiera esas fallitas pequeñitas que ocurren en las esquinas de ahí del talud, ¿verdad? Pero eso se puede corregir, eso es mínimo, eso es mínimo. El problema era que si teníamos evidencia de que teníamos superficie de ruptura que involucraba una cantidad considerable de viviendas. Entonces, ahí radicaba el problema y eso fue lo que se intentó atacar. Muchas gracias. Don Alonso Alfaro nos pregunta, ¿las obras propuestas para la solución de estabilizar no afectaba ya casas ya construidas? Sí, sí, Alonso. Afectaba. Tratamos de minimizar eso, pero sí se llegaba a afectar y había que hacer tipo de reubicación. Pero la idea de un caso como este era afectar el mínimo número posible de viviendas, que la estabilización se lograra, pero tratando de minimizar el impacto en las viviendas de la urbanización en cuanto a tener que reubicarlas. Sí, claro. Claro. Un número que no trae nombre, disculpe, el 0857 nos pregunta cuál fue el disparador del deslizamiento. En los dos casos, precisamente la presión de poro en los materiales, el agua. No hubo sismo nunca cuando falló, fue la primera vez en presencia de NET y la segunda vez entonces, está trágica entonces con la temporada pasada, ¿verdad? Que fue donde esto se manifestó. Creo que fue Okay. una onda tropical o algo que tuvo que influir en este disparo de aterrizamiento, pero me acuerdo el nombre, pero una de esas, de las tantas que pasan por nuestro país. Claro. Tenemos unos comentarios. Doña Vivian Hernández nos dice, buenas noches, soy Vivian de los desalojados de Valladolid. Estamos muy agradecidos con don Rolando y su grupo de trabajo y siempre nos hablaron con la verdad. Qué bueno, gracias. Tenemos, de doña Shirley Orias. Buenas noches, ahorita tenemos un problema, no tenemos todavía la empresa que tiene que realizar los estudios. ¿Usted sabe cuánto tiempo tienen ellos para hacerlo? Y si el tiempo es muy largo, ¿qué podamos hacer nosotros como vecinos? Porque tenemos nuestras casas aquí. Yo creo que el tiempo es lo menos que tenemos. Hay un micrófono encendido por ahí, si me hacen el favor de apagar. Sí. Sí, hay micrófonos encendidos y no puedo. Listo. Ok, Ya. listo. Bien, gracias. Sí, el tiempo ya apremia. O sea, apremiaba antes, pero se podía hacer algo, se podía haber iniciado una solución. Falló el talud, ahora no hay tiempo ya.
No hay tiempo. Esto se debió de haber hecho hace mucho tiempo. Ya no hay tiempo. Ahora hay que tratar de evitar que sea peor de lo que ya lo es. Y hay que correr y hay que hacer estudios. Yo creo que los estudios tienen que complementar lo que nosotros hicimos y eso está ahí, es público, lo pueden usar cualquier empresa que se vaya a dedicar a hacer esos estudios, pues ahí está. Es complementar esa base de datos, nada más. O sea, no hay que hacer tanto estudio como para llegar a proponer una solución. Ya hay un buen insumo como para empezar a trabajar y hacerlo pronto, porque lo que puede pasar es que con el paso del tiempo ya quedó otro talud vertical insoportable para esa condición y si llueve de nuevo de manera constante, de manera como lo hizo la temporada lluviosa pasada, eso va a fallar y eso va a involucrar otro tramo de otros 30 metros y va a seguir avanzando retrogresivamente, afectando toda la urbanización. O sea, si queremos que esto no siga, tenemos que intervenirlo ya. Claro. Muchas gracias. Doña Roxana Chávez nos pregunta de la urbanización Valladolid. Según el estudio, con una tormenta o un temblor muy fuerte puede caer lo que ustedes señalan en el estudio. Sí, y eso fue lo que pasó. Entonces, como cambió completamente la situación, ahora ya eso se deslizó, ahora tenemos otro escenario y hay que analizar. Y uno podría entonces establecer qué puede pasar de aquí en adelante, que debe ser, doña Roxana, algo muy similar a lo que ya sucede. Es decir, otro tramo de otros 30 metros para atrás, y eso es terrible. Claro. Don Alan López nos pregunta, ¿ha intervenido la Defensoría de los Habitantes? Creo que los vecinos han hecho gestiones con la Defensoría de los Habitantes, pero no estoy muy enterado de esas gestiones. Yo no estoy involucrado mucho en esa situación, pero sí he ofrecido que lo que ellos necesiten, apoyo, asesoría, yo estoy para brindárselos. Por supuesto que igual como hicimos con el estudio, como una donación de trabajo de parte de la Universidad de Costa Rica. Ok, gracias. Tenemos previsto 1 hora para la charla, entonces todavía tenemos bastante tiempo. Excelente. Don Rodrigo Ulloa nos comparte una imagen en Facebook y dice que otra imagen que revela la precisión alcanzada por el estudio. El link está en el chat, entonces lo pueden accesar si desean. Disculpe, Corrales nos pregunta, si no se realiza alguna obra, ¿qué consecuencias tendrían las viviendas que quedan? Gracias. Sí, lo que acabo de decir, ¿verdad? Que va a continuar el proceso, más viviendas van a ser construidas. Y no sé, a cómo están dispuestas esas capas geológicas, no es descabellado pensar que toda la urbanización puede llegar a ser afectada. Don Waldo nos vuelve a preguntar, ¿el disparador podría ser las fugas del alcantarillado pluvial y sanitario? Definitivamente contribuye, Waldo. Lo que pasa es que no la pudimos establecer correctamente. Eso es un estudio difícil de hacer si las fugas se están construyendo o no. Lo único que logramos fue de ir subiendo el nivel freático para ir simulando qué podía pasar conforme los materiales se fueran saturando. También se puede hacer lo contrario, ¿verdad? Que es más bien poner a recargar de arriba para abajo como un frente de saturación que avance. O sea, hay varias opciones para analizar esa situación. Optamos por esa porque es la más usual, ¿verdad? Entonces, pero hay otras maneras de simularlo. Lo que pasa es que con eso de llegar a establecer que hay un disparador que tiene que ver con la presencia de humedad en el terreno y de la saturación de los materiales, logramos tener una posición bastante buena sobre lo que podía pasar y de hecho se confirmó con lo que pasó. Ok, muchas gracias. Doña Shirley Orias nos comenta que está relacionado a lo que acaba de hablar usted. Según la municipalidad, la culpa es nuestra por las aguas fluviales. Eso da pena escucharlo si la municipalidad dice eso, ¿verdad? O sea, dieron un permiso de construcción, construyeron en una zona susceptible a tener deslizamientos, con permisos. ¿Qué pasó ahí, verdad? Eso ocurrió en los años 90. Dieron permisos, se establecieron gente ahí y todo. Y no, eso no es así. Eso no es así.
Ok. Don Marlon Jiménez nos pregunta, buenas noches. Como parte del taller de diseño hicimos un análisis y un diseño de obra basadas en anclajes profundos y alcanzamos los valores de los factores de seguridad requeridos. Presentamos planos a la municipalidad y al Comité Nacional de Emergencias, pero el tiempo se acabó y falló el talud días después de la presentación de los diseños. Sí, 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 eso fue un apoyo grandísimo que Marlon dio y corroboraba que había opción de mantener la estabilidad del talud, pero se sale de las manos de uno, a pesar de presentar soluciones técnicas, las trabas burocráticas, administrativas, la falta de voluntad política también, pues contribuyeron a este desastre, desafortunadamente. Fernando Herrera nos pregunta, don Rolando, dada la experiencia vivida en este residencial y considerando la topografía de nuestro país, ¿considera necesario incluir este tipo de estudios de previo a la aprobación de desarrollo de proyectos de construcción de residenciales? Por supuesto, en los sectores donde estas condiciones puedan darse, ¿verdad? Un terreno completamente plano, sin problemas de inestabilidad, pues no, ¿verdad? Pero aquí, por lo general, en nuestro país tenemos esa condición en muchos lugares y de hecho ya se ha presentado, ¿verdad? Entonces, pero sí es fundamental que esto sea de acatamiento obligatorio. Ok, gracias. Don Jorge Salazar pregunta, ¿se tenía algún aproximado del costo de la estabilización? Ese aproximado creo que Marlon y su equipo lo estimaron porque ellos son los que manejan esas cifras. No sé si Marlon me puede ayudar a contestar esa pregunta. Sí, claro, Marlon, si tiene la respuesta, podría hablar unos minutos. O escribir en el chat si prefiere. Claro. Bueno, si me permiten, lo puedo decir que me queda más fácil porque estoy manejando y escuchando este interesante webinar que me agradezco mucho esta presentación magnífica. Quería decir también que el estudio que hicieron era tan robusto que este taller de diseño de la UCR con el Colegio Federal de Arquitectos nos permitía solicitar más investigación, pero no consideramos que fuera necesario. Había tanta investigación y de buena calidad que con eso mismo hicimos una generación geotécnica. Entonces nosotros lo que hicimos fue reproducir un poquito el análisis. Variamos algunos parámetros, en particular el tema de la saturación, dadas las condiciones de estabilidad que había presentado hasta los últimos 2 años, y de ahí tuvimos esta posibilidad de usar anclajes profundos de gran capacidad, las barras autoperforantes. Sí, era un tratamiento muy pesado que tenía que llevar los de seguridad, y el costo aproximado era de los $2 millones, ¿verdad? Yo creo que la Comisión de Emergencias está esperando algo menor, pero sería imposible alcanzar la estabilidad en la condición actual de este terreno con unos costos menores a esos, ¿verdad? Nada más, esa sería la parte que podría aportar. Perfecto, muchas gracias, don Marlon. Bueno, seguimos. Yendri Alfaro nos pregunta, ¿están en igual condición de riesgo las casas que aún no han sufrido daños tan graves como las del deslizamiento? Es decir, las que se encuentran a la salida de la urbanización. Bueno, la peor situación la tienen las casas que están al borde de la corona del actual deslizamiento, por supuesto. Y yo estimaría que ya unos 30 metros hacia la calle, la siguiente etapa del deslizamiento puede estar iniciándose, porque he oído de que hay agotamientos en esa zona. Pero entonces, si no se detiene esto puede llegar hasta la entrada, sin lugar a duda, no me cabe la menor. Ok, muchas gracias. Daniel nos pregunta, ¿se consideró en el mecanismo de ruptura la anisotropía de resistencia desnudo al plano de usamiento de los diferentes intervalos? Bueno, estaba muy complicado el modelo geotécnico.
Tratamos de simplificarlo más bien para poder modelar, pero esos aspectos de anisotropía son muy difíciles de considerar y no fueron considerados, pero sí digamos que las peores condiciones que podían encontrarse en los materiales fueron las que sirvieron para alimentar los modelos. Se hicieron correlaciones con varios métodos y las decisiones de asignar propiedades físicas y mecánicas se hicieron basadas en esas consideraciones. Entonces, pero ya aspectos de anisotropía de materiales ya estaba bastante complicado hacer. Perfecto. Doña Janet nos pregunta, ¿es cierto que si trabajan ese terreno podrían otra vez construir ahí mismo? Lo dijo el ingeniero de la municipalidad. Qué optimismo tiene, ¿verdad? Pues había que trabajarlo primero, a ver cómo queda y analizar esa situación, pero lo veo muy optimista esa posición. Ok. Don Mario Gómez pregunta, ¿cuándo fue el último acercamiento de las autoridades con los autores del estudio? Bueno, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no tengo idea, porque digamos los que llevan el peso en eso es el Comité Local de Emergencias. Entonces ellos son los que atienden si son consultados o no, o ellos establecen sus quejas y demás, pero no es un asunto que yo pueda contestar. Ok, muchas gracias. Doña Roxana Chávez, pregunta, ¿qué podemos esperar a futuro o no tenemos futuro? Yo creo que como está la situación, desafortunadamente, doña Roxana, no hay futuro, porque no hay voluntad para hacer lo que se tiene que hacer. No hubo voluntad y pasó lo que pasó, y sigue esa situación durmiendo el sueño de los justos en manos de los tomadores de decisiones. Ok, muchas gracias. Tenemos un par de comentarios de Shirley Orias. Sí, sí sé, la defensora ha estado ayudando mucho, pero ha estado ayudando, pero no es mucho lo que hace por nosotros. A ver, Jen Jafaro pregunta, ¿consideran que esta situación pudo haber sido totalmente prevenible? Y nos menciona que ella es del periódico El Desamparadeño. Sí, yo lo considero, estoy plenamente seguro porque desde que ocurrió el primer deslizamiento, que fue en el 2017, Tormenta Nate, se hubieran tomado las acciones apropiadas para estabilizar ese talud, no hubiera pasado nada. Se tenía tiempo para hacerlo. Pero en ese entonces, cuando cayó la primera masa, se bloqueó el cauce del río que está al pie y se hicieron trabajos para reabrir ese cauce. Incluso lo ubicaron un poco más atrás, cambiaron el cauce y rellenaron la parte de abajo, causando ya adicionalmente un problema hidráulico hoy en día con eso, pero en fin, abrieron paso al río, drenaron el pequeño lago que se había formado ahí y en ese momento era el momento de atacar el tapón. Pero como que venían y decían que no, ahí no va a pasar nada. Y entonces no se le dio atención. A mí me llamó la atención porque yo estaba revisando viviendas afectadas por la tormenta de Nate, apoyando la Municipalidad de Desamparados en ese momento. Y entonces yo vi el deslizamiento desde lejos, bajando del Cerro del Tablazo, y entonces me dije, voy a ver. Fui a verlo con compañía de Luis Meneses, por cierto, y cuando llegamos ahí, las señoras de la comunidad nos abordaron y nos dijeron, usted no nos puede ayudar. Y por supuesto que las puedo ayudar, esto es peligrosísimo, esto se puede caer, ustedes están en peligro. Cuenten con nosotros y ahí nos comprometimos a hacer el estudio. Ok. Doña Shirley nos comenta que ya existen otras grietas que se sectaron el 7 de febrero y siguen avanzando. Eh, Lamentable. Ah, nos comentan, hay familias que están de espaldas del deslizamiento a solo 6 metros en la otra alameda con un grave peligro. Don Marlon Jiménez nos comenta, la licitación actual está favoreciendo a una sola empresa. Eso va a generar que cuando se realice la adjudicación, lamentablemente será apelada en detrimento de los habitantes de la urbanización. Terrible noticia, terrible noticia.
Nos comentan, a esta altura del deslizamiento ya no se puede hacer nada por corregir el daño, entonces tenemos que irnos. Yo vivo enfrente a la calle principal del frente. Bueno, se salió de control toda esta situación desafortunadamente, pero les digo yo, 2017, ahí era el momento de actuar. Ahora estamos muy tarde. Y de hecho, cuando presentamos este trabajo a la Municipalidad de Desamparados, el problema, pues, ese día, pues, no tuvimos ninguna observación técnica. Lo que se centró la discusión fue en que no había fondos para atacar eso, porque este caso no fue incluido dentro de la emergencia de Nate. A mí me pareció increíble eso, que no fuera incluido. Si la tormenta Nate fue quien disparó este deslizamiento. Entonces, ¿por qué no fue incluido? Yo todavía no entiendo. Y Marlon Jiménez nos comenta que coincide con don Rolando, se perdieron 3 años valiosos, deberían haber consecuencias legales para los responsables de las instituciones. Yo lo llamé a eso, Marlon, negligencia. Sí, probablemente. Eso tendría que suceder, ¿verdad? Porque no hicieron lo que tenían que hacer, definitivamente. Ok. Y doña Shirley nos dice, se considera que si la solución es muy cara, hablan de reubicar a toda la urbanización porque el costo es demasiado alto. Es un hecho de que la solución de vivienda no hay porque los desalojados lo están viendo ahorita. Sí, es posible, doña Shirley. Es que la solución, como la planteamos nosotros y como la plantea Marlon y su equipo, es una solución muy pesada, muy cara. Entonces ahí lo que se debe hacer es balancear el costo y el beneficio de hacer una solución de esas. Entonces, si el costo de la obra estabilizadora es tan alto que supera con creces el costo de más bien establecer un proyecto de vivienda donde reubicar a las personas, entonces eso sería lo justo, más bien optar por esa solución. Claro. No veo más preguntas. Todavía nos quedan 8 minutos para esta fase. Entonces, por favor, si tienen comentarios o más preguntas, háganlas llegar. Doña Janet nos dice, ¿podría llegar este problema hasta la calle que pasa al frente de la urbanización si no se hace algún trabajo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Durará un periodo de tiempo, pero eso va a ir avanzando en esa dirección. Ok, perfecto. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, entonces damos por finalizada esta sección. Muchas gracias, don Rolando, por la charla, realmente muy informativa y bastante importante por la situación que están viviendo estas personas. También a los habitantes de la zona les agradezco mucho por unírsenos, porque realmente es por ustedes por los que se hace este tipo de trabajos. Gracias. Nada más quiero agradecerles realmente al Comité Costarricense de Ingeniería Geológica del Ambiente porque me han invitado a ser el primer panelista de este tipo de foros. Es para mí un honor. Muchas gracias. Así que bueno, estoy para servirles y más adelante podemos planificar hacer algunas otras cosas para promocionar este campo de la geología aplicada que es tan apasionante. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches. Rolando, antes de que se vaya, una última pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con las casas que están detrás de este deslizamiento? Detrás, ¿dónde sería? Es Me que, imagino que se refiere a la corona sí, o bueno, metros esas detrás. están. Si se refiere a las casas que quedaron en la urbanización, pues poco a poco, si no se hace algo, poco a poco esas casas irán siendo afectadas. Si tiene que hacerse algo, porque si no, entonces, con el paso del tiempo, el proceso va a ir propagándose hacia la calle. Entonces hay que tomar acciones, definitivamente.
Ok, muchas gracias. Entonces, damos por terminada la participación de Rolando. Otra vez, muchas gracias. Voy a usar este intermedio para hacer un poco de publicidad. Lo primero es compartirles una charla que vamos a estar realizando nuestro señor presidente, don Sergio Mora, y mi persona, este lunes 1 de marzo a las 11 a.m. hora de Costa Rica. Para los que nos acompañan de otros países, eso sería GMT-6. Entonces, por favor, buscar su zona y sumarle o restarle horas, sea el caso. Esta charla se hará para lo que es toda la IAEG, y por su carácter internacional será en idioma inglés. Quedará grabada y se subirá a YouTube por si desean verla posterior. El tema es una acercamiento a lo que son los métodos heurísticos para el análisis de susceptibilidad de deslizamiento, ventajas y desventajas de estos métodos y 2 estudios de caso en la carretera Durán-Mazatlán en México y en la ruta 32 en el sector Braulio Carrillo de Costa Rica. También me gustaría pedirles que en el chat nos compartan su nombre, su correo electrónico, el país del que provienen y cómo escucharon de esta charla o de COSIGA como tal. Les estaremos compartiendo unos certificados de participación. Y además, cualquier pregunta de cómo unirse a nuestro comité, nos la pueden hacer llegar a través de redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, que se lo estaremos compartiendo en breve. Ahora pasamos a la charla de doña Nancy. Les compartiré unas palabras de nuestro presidente, don Sergio. Entonces regálenme unos momentos. No sé. La segunda presentación estará a cargo de la geóloga costarricense Nancy Ramírez, que explicará acerca del tratamiento en la fundación de la presa del proyecto hidroeléctrico Tirris, del Instituto Costarricense de Electricidad, ubicado en el cantón de Tarrazú, en Costa Rica. La geóloga Nancy Ramírez posee una licenciatura de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica, obtenida en 1999. Y un Master of Science en Geological Engineering obtenido en el International Institute of Geoinformation Science and Earth Observation, el ITC de Enschede, en Holanda en 2005. Cuenta con 21 años de experiencia en el análisis geológico y geotécnico de las distintas etapas de desarrollo de los proyectos de generación hidroeléctrica del Instituto Costarricense de Electricidad. Ha trabajado en el planeamiento, estudios ambientales, estudios geológicos de factibilidad, diseño, construcción y operación de obras. Su trabajo se ha enfocado en la resolución de condiciones especiales en las que el criterio geológico entrega resultados que brindan seguridad y estabilidad a las obras en cuestión. Su labor siempre ha estado relacionada con diseños para el pronóstico del desempeño de las obras durante la etapa de construcción y para brindar recomendaciones dirigidas a su seguridad. En cuanto a los temas ambientales, Nancy posee experiencia en el desarrollo de estudios geológicos específicos para la viabilidad ambiental de los proyectos hidroeléctricos y la implantación de líneas de transmisión de alta tensión eléctrica. Ha laborado para los proyectos hidroeléctricos Tirris, Reventazón, Savegre, la modernización de la planta de Río Macho y varios proyectos de líneas de transmisión de alta tensión y la revisión técnica de los proyectos bajo la figura de Build Operate Transfer, BOT,
y recientemente en la factibilidad y diseño del proyecto de ampliación del acueducto metropolitano bajo el convenio del Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Su conferencia de hoy, como mencionaba anteriormente, versará sobre el tema del tratamiento de la fundación de la presa del proyecto hidroeléctrico PIRRIS del Instituto Costarricense de Electricidad y ubicado en el cantón de Tarrazú, en la provincia de San José, Costa Rica. La planta hidroeléctrica PIRRIS incluye dentro de sus obras una presa de concreto compactado con rodillo de 113 metros de altura. La cimentación de la presa está asentada sobre un macizo rocoso fracturado constituido por rocas sedimentarias de origen marino y que contiene estratos de lutitas y areniscas carbonatadas y silíceas, correlacionadas con la formación térraba del Oligoceno superior. En esta región, estos materiales están basculados hacia el oeste-noroeste y con un ángulo de buzamiento de 15 a 20 grados. El río PIRRIS drena hacia el oeste, conformando un valle asimétrico. Los análisis de estabilidad realizados tomaron en cuenta la influencia de las discontinuidades dentro de un escenario de inestabilidad inminente, con factores de seguridad que no cumplían con los requisitos mínimos para este tipo de obra. Por estas razones, se requirió del estudio detallado y del diseño de una estructura subterránea que interrumpiera la continuidad de dichas discontinuidades y que sería lo suficientemente resistente para superar los esfuerzos cortantes inducidos por el empuje del embalse y las sacudidas sísmicas. La estructura diseñada y que actualmente se encuentra construida consiste en una llave de cortante subterránea de 76 metros de altura, cuyo espesor varía entre 5 y 12 metros, y una profundidad que alcanza hasta 30 metros. Está constituida por una mezcla de concreto de una resistencia final de 280 kilogramos por centímetro cuadrado y una red de drenajes planos y cilíndricos para reducir las supresiones en la cara de aguas arriba de la estructura. Sin más, le cedo la palabra y el piso a la geóloga Ramírez. Perfecto, muchas gracias Sergio por las palabras. Entonces, Nancy, si desea compartir pantalla y empezar su charla, se lo agradeceríamos. Sí, muchas gracias a todos. Buenas noches. Nada más que no me dejas iniciar el video. Tengo mi cámara bloqueada de parte de ustedes. Mientras tanto voy a compartir la pantalla. Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Por favor, si me indican si están viendo la pantalla. Sí, la estamos viendo. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Como ya don Sergio me dio la introducción, voy a hablarles de los tratamientos en la fundación de la presa de concreto compactado con rodillo del proyecto hidroeléctrico PIRRIS. Este proyecto es propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad. Para ubicarnos a todos en el contexto y en la ubicación, primero aquí tenemos el mapa de Costa Rica, una parte del mapa de Costa Rica. El proyecto PIRRIS tiene este nombre porque se ubica sobre el río PIRRIS, así se llama el río donde está construida la presa. El río PIRRIS, que es aquí en esta sección, espero que estén viendo el puntero, esta parte amarilla es la cuenca del río PIRRIS, que es parte de la cuenca alta del río Parrita que drena hacia la costa del Pacífico Central de nuestro país. Este cuadrito en rosado es este que tenemos aquí ampliado. Les ubico. El río PIRRIS es esto celeste que ven acá es el espejo del agua del embalse. Este triángulo, la presa, desde donde sale un túnel de conducción de 10,5 kilómetros, que en esta figura se ve en color rojo.
Les cuento que este proyecto tiene muchas cosas por contar. Hoy yo les voy a hablar del sitio de presa, pero por ejemplo, este túnel de Pirrís es el túnel más largo excavado en este país, de 10 kilómetros y medio, oigan ustedes. Y tiene otra particularidad interesantísima. Aquí más o menos, en promedio por aquí por la mitad, con esta excavación se alcanzó la máxima cobertura en este país en excavaciones subterráneas. Imagínense ustedes que tiene una cobertura de 1,2 kilómetros, o sea, los tuneleros tuvieron 1,2 kilómetros de roca sobre sus cabezas en el avance. Ese tema, este proyecto, este túnel, es tema para otro de nuestras sesiones aquí. En algún momento se los voy a traer también. Continúo. El agua, después de pasar por el túnel, pasa por una tubería de presión de 350 metros de longitud y le recibe una casa de máquinas donde hay 3 turbinas tipo Pelton. Imagínense ustedes la caída desde el sitio de presa hasta la casa de máquinas es de 820 metros verticales. Entonces, este proyecto es toda una escuela en ingeniería geológica. Sigo. Ahora sí, específicamente de la presa, que es lo que les vengo a contar hoy. Este es un tridimensional. La presa Pirrís es una presa de concreto compactado con rodillo. En inglés, Rolling Concrete Compact, de RCC. Es más comúnmente llamada de RCC por su nombre en inglés. Una altura de 113 con una fundación en la 1095 y la cresta en la 1208 metros sobre el nivel del mar. Una cresta con una longitud total de 270 metros y un ancho de 10 metros. Imagínense que antes de la construcción de este proyecto no había una conexión por caminos entre ambos lados de ambas márgenes del río. Eran caminos muy vecinales y ahora hay una ruta nacional. Del volumen de RCC tenemos poco más de 800,000 metros cúbicos y también hay concreto convencional en esta obra añadido de 115,000 metros cúbicos. Ahora, una represa como esta, un proyecto como este tan grande, demandó de una investigación geológica y geotécnica de muchos años y muy detallada. ¿Qué se hizo en general? Bueno, pues cartografía geológica, perforaciones con recuperación de núcleo de roca, alrededor de unos 1,500 metros de perforación solo en el sitio de presa, para que se imaginen ustedes, galerías de investigación, alrededor de 400 metros de investigación, geofísica, aquí en este caso hicimos prospección de resistividad eléctrica y refracción sísmica y por supuesto ensayos in situ, tanto dentro de las galerías como de las muestras de las perforaciones y aprovechamos, ahora sí, muchísimas gracias, muchas gracias. Con gusto y disculpe. Muy bien, gracias. Y aprovechamos también las perforaciones para hacer ensayos de inyectabilidad del macizo, que son importantísimos. Ensayos de laboratorio, por supuesto, sumados con todo esto. ¿Y cuál fue el resultado? Muy bien. El modelo geológico del sitio de presa, esta zona, aquí estamos en la fotografía, todos nos ubicamos aguas arriba, entonces desde ahora en adelante, desde aguas arriba hacia aguas abajo, esto va a ser margen derecha y margen izquierda. Geológicamente, el sitio de presa está constituido por rocas sedimentarias de origen marino. En la intercalación de estratos, estas líneas amarillas que ven acá las dibujé para que se imaginen la disposición de los estratos, que prácticamente lo que hay, como se dijo ahora el resumen al principio, es un valle asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque la geología estructural del sitio hace que tengamos una ladera de buzamiento, o sea, que los estratos están inclinados naturalmente hacia la superficie del terreno, mientras que al otro lado del río, en la margen derecha, tenemos más bien la pendiente de contrabuzamiento. Los estratos están confinados hacia el terreno. Entonces, en la pendiente de contrabuzamiento vamos a tener una pendiente fuerte, mientras que en la pendiente de buzamiento vamos a tener una pendiente más bien más suave, producida por el efecto geológico estructural del sitio. Este mapa que ven acá es el mapa geológico. Ahora hay mucha tecnología y hay sistemas de información geográfica, pero este proyecto, para que ustedes tengan una idea, opera desde el año 2011.
Entonces, antes del 2011, en la primera década ya habían software, por supuesto, de uso tridimensional, pero normalmente los planos se hacían bidimensionales. Y eso les traje los planos originales del proyecto. Este es el mapa geológico, lo amarillo que ven acá, por todo lado, es el suelo de origen coluvial. Esta marca verde claro es el macizo de roca que afloraba. El resto de amarillos más tenues son aluviones, los celestes el río. Acá, voy a seguirlo con el puntero, es digamos, la sombra de lo que sería la fundación de la presa. Y ahora sí, ¿qué más tenemos? Para una presa de concreto, que es una estructura tan rígida, no se vale que el macizo tenga diferencias a nivel de geomecánicas, de su calidad geomecánica. Entonces, el trabajo del geólogo aquí es importantísimo porque hay que detallar muchísimo todas esas zonas que marcan diferencias en el macizo. En este caso, ya les dije al principio que es un macizo estratificado. Y acá es un macizo, además de que está las juntas de los estratos principalmente, que son los que gobiernan la estabilidad, también tenemos las zonas de falla tectónica. Vivimos en un país con tectónica activa. En este caso, todas las fallas no son activas, no tienen ni movimientos ni reconocimientos activos. Las líneas rojas que ven acá es la ubicación de esas fallas tectónicas. Y esto en este caso, pero también hay zonas que se marcaron, por ejemplo, ven estas líneas anaranjadas, que son zonas de intensa fracturación dentro del macizo. ¿Qué más tenemos en este mapa? Bueno, todos estos puntitos que aparecen acá como estrellas, que son color verde, son las perforaciones de investigación. Por otra parte, tenemos estas líneas de acá, que están subparalelas en ambas márgenes, véanlas acá, con un café más tenue. Estas son la proyección en planta de la cortina de impermeabilización, que por supuesto fue requerida acá. Y estas líneas color café más fuertes son la ubicación en planta también de las galerías de investigación. Continúo. ¿Qué notó? Esto que ven acá es el perfil geológico longitudinal del sitio de presa. De nuevo que les hablo, y esto es muy importante porque eso fue lo que imperó acá. Tenemos esta ladera de margen izquierda de buzamiento y la de contrabuzamiento. ¿Y qué significa eso? Cuando las capas están inclinadas, que ya ahora lo decía Rolando en su presentación, cuando las capas están inclinadas a la superficie naturalmente, hay una descompresión también natural del terreno. Y eso sí influye en la estabilidad y en la calidad geomecánica de los materiales. Por ejemplo, acá les demuestro, todo es color verde porque tenemos el mismo macizo sedimentario, pero las tonalidades sí nos dicen algo. Por ejemplo, la más clara es la sección donde con la investigación pudimos ubicar la zona más descompresionada del macizo. Vean ustedes, por ejemplo, que en la margen izquierda más profunda. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, la proyección de las galerías de investigación, que son estas café oscuro. Esto color gris que ven acá son las pruebas de inyectabilidad que se hicieron en el macizo. Todas estas líneas anaranjadas es la proyección de las perforaciones de investigación en el sitio de presa. Ahora, esto que ven a la derecha es los valores en porcentaje de recuperación de los núcleos de roca, y lo que ven hacia la izquierda son las variaciones del RQD, de la calidad del fracturamiento. ¿Qué más tenemos? Bueno, les comenté que hicimos pruebas también de permeabilidad e inyectabilidad. Entonces, esta línea que se ve acá con un celeste más claro que vengo siguiendo con mi puntero es una línea de diferencia de permeabilidad. De aquí hacia la superficie, el macizo era más permeable que de aquí hacia abajo. ¿Cuánto era más permeable? Bueno, les comento que aquí la permeabilidad en promedio natural del terreno oscilaba entre 10 y 25 unidades Luyón. Recuerden que un Luyón es 1 por 10 a la menos 5 centímetros por segundo. Entonces, en realidad era un macizo impermeable. Y la permeabilidad aquí es secundaria por fracturas. Vean acá, sumado a esto, esta línea que sigo con mi puntero es el nivel freático, un nivel freático tendido. ¿Por qué necesitábamos saber esa línea de permeabilidad? Para poder determinar la geometría de la cortina de impermeabilización. Ahora, yo les vengo a hablar hoy de los tratamientos que se hicieron directamente en la fundación en el contacto presa macizo.
Pero como les decía, este proyecto fue toda una escuela, entonces en algún momento también hay que traer a estas sesiones toda la experiencia que fue la cortina de impermeabilización. Finalmente, estas líneas que vemos acá son las zonas de falla tectónica y esto que ven acá es un acuífero artesiano que logramos reconocer con la investigación de las perforaciones y que está a 80 metros de profundidad por debajo del cauce. Cuando lo logramos interceptar este acuífero artesiano, imagínense ustedes que tenía una presión sobre la superficie, sobre el cauce del río, de 20 metros de altura, de 2 kilos por centímetro cuadrado, que es esta línea que se ubica acá. Todos estos factores juegan a la hora del diseño de una presa como esta. Continúo. Ahora sí, para el efecto y para determinar esos tratamientos había también que marcar esos umbrales, ¿verdad? De toda esta investigación que se desprende. Bueno, ¿cuál va a ser el macizo que va a servir de fundación? Aquí están los módulos de deformabilidad recomendados para el diseño. El D en este caso es el módulo global y el E es el módulo elástico. El módulo global se utiliza para analizar las condiciones estáticas. ¿Qué significa? Que se toma en cuenta las fracturas, si las fracturas tienen relleno, si son abiertas, su alteración, mientras que este, que es el elástico, aquí más bien son se toma en cuenta la oscilación del embalse y el sismo. Continúo. De toda esa investigación y ya con los módulos establecidos, se presentan todo el cartel con las especificaciones técnicas de los tratamientos diseñados para la fundación. Acá no pueden leer nada, pero acá se los voy a contar. Este plano que ven acá es el plano de la presa. Les giré el norte hacia la derecha de su pantalla. Vean ustedes que entonces de toda esta investigación se dicta el nivel de fundación, que esto que les estoy marcando donde la presa va a estar sentada, los taludes de cierre, por supuesto aguas abajo, los de aguas arriba, y estas líneas de nuevo que ven acá son las zonas de falla. ¿Por qué? Porque la idea de estos tratamientos de fundación es, como les decía al principio, tratar de homogeneizar esa fundación, ese nivel de roca, porque para que el cuerpo de presa, que es un cuerpo que no admite deformación, no se dé cuenta de las diferencias de calidad física en su fundación. ¿Qué se recomendó? Bueno, pues en los taludes de cierre todo lo recomendado referente a la estabilidad, ¿verdad? Principalmente colocación de pernos, drenajes. En la fundación, ya les voy a mostrar fotografías, pero principalmente, ¿qué era lo que había que hacer? Había que sustituir estas zonas de falla. Aquí se utilizó una regla de dedo ingenieril, que lo que se hace es que se sustituye en profundidad 2 veces el ancho de la estructura como aflore. Entonces, es muy importante que desde el principio, desde antes de que empiece la excavación, esté todo el equipo de trabajo conformado. ¿Qué quiero decir con esto? Esas decisiones y este mapa no se le pueden dar al constructor y listo. No, el equipo de trabajo tiene que estar ahí, tiene que haber geólogos, tiene que haber geotecnistas, tiene que haber todas las ramas de especialidad que se involucren y necesarias para tomar esa decisión de cuánto se va a sustituir, porque esto, recordemos que es un pronóstico de una investigación. Hay que verlo una vez que se destape. Empiezo con las fotografías. Bueno, los tratamientos realizados en la fundación. Primero, se hicieron concretos de nivelación en las secciones donde la superficie del terreno se aplana. Los pernos de anclaje. Otra cosa muy importante, cuando se alcanzaba el nivel de fundación ya aprobado, se decidió cubrirlo con concreto lanzado para que la superficie aprobada no fuera afectada por la lluvia o el viento, o sea, no se deteriorara ni se descompresionaba mientras empezaba la construcción del cuerpo de presa. Otros tratamientos realizados y que les decía, esta fotografía me encanta. Esta es la falla de S2 que nos acompañó casi que en toda la excavación. Vean ustedes el trabajo minucioso, detallado de sacar esas brechas, esos rellenos blandos de falla y se sustituían por un concreto convencional que en este caso la resistencia al concreto utilizada era de 210 kilos por centímetro cuadrado.
Y para que se imaginen, estos bloques de concreto dentro de las especificaciones de tratamientos necesitaban también, una vez que se colocaban, había que hacer una inyección de consolidación con una lechada, digo lechada acá, pero en realidad es por la apariencia que se le llama así. Es una mezcla con cantidades proporcionales medidas de agua y cemento. Esa inyección se hacía en los lados de estos bloques de concreto de sustitución para asegurar la adherencia de estos bloques con el macizo de fundación alrededor de ellos. Continúo. Bueno, dentro de los tratamientos también teníamos la limpieza con agua y aire a presión. Vean ustedes la calidad de limpieza que se hacía, ¿verdad? Vean cómo quedaba, cómo ya quedaba una zona de falla vacía que iba a ser sustituida a este nivel de detalle. Por eso es muy importante que todos los actores que tomaban decisiones sobre esta fundación estuvieran ahí. Ahora, habían inyecciones de relleno. Por supuesto, esto no podía quedar en la fundación. Esto era en zonas de los taludes de cierre, de verdad cuando se consideraba que podían quedar. De relleno, ¿por qué? Porque son fracturas abiertas y lo que se hacía era que se colocaban tuberías para rellenar con lechada esas fracturas y lograr esa adherencia. La idea era que no quedara nada en vacío, nada. Que lograr esa calidad de macizo buena. Ahora sí, el procedimiento de excavación, muy importante. ¿Cómo se hizo? La excavación con maquinaria. ¿Por qué con maquinaria? Bueno, con voladura no se hizo porque la idea es tratar de mantener lo más íntegro posible ese macizo. Con una voladura no hubiéramos tenido o no se hubiera podido tener control si se generaban algunas aureolas de descompresión, mientras que una excavación con maquinaria te permite ir avanzando, ir viendo, ir cambiando, ir sustituyendo. En este caso la fotografía tiene una retroexcavadora, pero este macizo también requirió de la aplicación de martillos neumáticos. Luego la remoción de bloques, que ya se los mostré, la remoción de las zonas de falla, la limpieza de las superficies y otra cosa importantísima, la cartografía geológica de detalle. ¿De qué? De la superficie expuesta que se iba a probar. En este caso hablo de detalle, imagínense ustedes que ahí hacíamos el dibujo a escala a 1,50, o sea que 1 centímetro en el papel era medio metro en la realidad. ¿Para qué este detalle? Porque ese va a ser el único registro que quede de ese macizo una vez que las obras estén construidas. Y por supuesto también pues llevar un registro fotográfico que usted pueda hacer el empate con esa cartografía que se realizó. El procedimiento de excavación de la fundación, una vez que se hacía esta cartografía, entonces se hace la inspección geológica, geotécnica, se aprueba y otra cosa, ¿cómo controlar? Porque también, aunque la excavación era por medios de maquinaria, ¿cómo controlar esa descompresión? Dentro de las especificaciones también se solicitó hacer prospección de microsísmica. Vean ustedes, esto que ven acá es un geófono, vean la fila de geófonos, ¿cómo lo hacíamos? Esta presa, recuerden que tiene 113 metros de altura, entonces a cada 10 metros de avance hacíamos un barrido con microsísmica. Y dependiendo del valor, así se definía la necesidad o no de una inyección de consolidación, que también estaba incluida en las especificaciones. Esta inyección de consolidación era con una lechada de agua cemento, pero ya sí era con una presión controlada, una presión tal que no afectara la superficie de fundación y que sí consolidara esas partes descompresionadas por la misma excavación. En este caso fue de 2 kilos por centímetro cuadrado y con una profundidad máxima de 2,5 metros. Bueno, o también dependía de los resultados de la microsísmica. Continúo. Bueno, y finalmente la colocación del concreto lanzado. Muy bien, en la margen derecha. Recuerden que la margen derecha era la margen de contrabuzamiento. ¿Y entonces qué significaba eso? Era la margen donde el macizo se encuentra consolidado. Entonces no nos dio, yo digo que no nos dio guerra, por supuesto, hubo tratamientos, claro, como la en este caso este señor, vemos aquí la zona de falla que se sustituyó, hubo que colocar también concreto de nivelación en las zonas y donde se requirió que la topografía era horizontal y la protección con concreto lanzado.
Vean ustedes, esta fotografía es de diciembre del 2004. Aquí está la presa antes de que empezáramos, aquí afloraba el macizo. Y esto que ven acá es cómo quedó la excavación. Vean aquí la sombra, la voy siguiendo con mi puntero. ¿De dónde iría sentada el cuerpo de presa sobre este estribo? Este talud es de cierre hacia aguas arriba y este talud es de cierre hacia aguas abajo. Aquí se ve muy bien ya la posición de las galerías de inyección. Se ven dos bocas de galerías porque en una presa tan alta como esta, no solo se requiere de una cortina de impermeabilización, sino también una cortina de drenaje. Así es la naturaleza, todos lo sabemos. Entonces, el agua que sí se logra escapar de esa impermeabilización, ¿verdad? La cortina es para asegurar esa estanqueidad. Entonces, el agua que se logra escapar de esa impermeabilización va a ser recibida entonces por la cortina de drenaje, que más bien son galerías abiertas para recibir esa agua, y esa agua va a ser dispuesta hacia el mismo envase o hacia el vertedero, pero son aguas completamente controladas. Continúo. En la margen izquierda tuvimos otra historia. Como les decía al principio, la margen izquierda era la de buzamiento. Entonces sí hubo mucha descompresión y esa descompresión se vio en la calidad del macizo. Por ejemplo, vean ustedes esta fotografía. Esto que ven acá fue un concreto requerido de reconstruir, o sea, el macizo de fundación sí lo llegamos, pero había en algunas partes que hacer estas sustituciones enormes de concreto para lograr el diseño preestablecido. Por otro lado, había concreto de nivelación también. ¿Qué más teníamos? Bueno, en este caso la microsísmica sí dictó la necesidad de inyecciones de consolidación. Vean aquí las están realizando, la sustitución de zonas de falla, las limpiezas y lo que les vengo a contar hoy en especial es la construcción de un muro de cortante. Más adelante les voy a explicar con esto con detalle, pero ¿de qué se trata este modelo tridimensional? Esto amarillo es el cuerpo de la presa. En este momento todos estamos debajo del estribo izquierdo, estamos ahí en la profundidad y esto quedó embebido debajo de la margen izquierda. Les voy a contar. Hace un ratito hacía hincapié en lo importante que es hacer una cartografía geológica detallada a la par del constructor. Cuando se empezó la excavación en la margen izquierda, nos dimos cuenta que había a lo largo de los estratos, de las capas estratigráficas, contacto, estrato, estrato, habían rellenos blandos, véanlo ustedes acá, habían rellenos blandos de varios centímetros de espesor. En este caso la fotografía muestra blandos, hablo de arcillas y limos, algunas arenas, en este caso con algunos bloques, pero también habían solo de arcilla, solo de arena, y entonces acá nos empezó a preocupar porque de qué manera se iba a hacer un tratamiento en un plano estratigráfico tan profundo, hasta dónde llegar, ¿verdad? Imagínense ustedes, vean la fotografía acá, cómo se veían aflorando, cómo estaban distribuidos, vean ustedes, y con diferentes tipos de relleno y diferente espesor. Entonces el equipo de geología y geotecnia levantó la mano y dijo, un momento, aquí necesitamos ayuda. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, pues tuvimos que solicitar un consultor. En este caso, nos apoyó el doctor Milton Kanji, que de Dios goce desde el pasado 12 de febrero, que ya nos dejó, pero un gran compañero, un gran asesor, un gran maestro. Llevamos a don Milton al sitio de presa, le enseñamos lo que estaba sucediendo y don Milton, ¿qué dijo? No, empecemos de cero. Aquí vamos a hacer esto, vamos a agarrar la cartografía geológica que tienen ustedes a detalle, la vamos a proyectar sobre la superficie de la excavación general, así como lo están viendo acá. Y lo bueno es que se tenía tanto detalle que nos solicitó describir esos rellenos. Vean ustedes, aquí está la simbología de esos rellenos, pero aquí lo más importante, ¿cuáles eran? Estos color rojo y los color morado. ¿Por qué? Porque eran los más blandos, los más espesos, las secciones más, digamos, donde había que poner la lupa, porque había que ponerla en todo, ¿verdad? Eso sí. Y los otros rellenos pues tenían líticos, algunos eran de arena, con materiales más friccionantes. ¿Qué nos solicitó? De esto hacer un tridimensional. Ahora les volteé el mapa hacia el norte, hacia arriba de la pantalla. Entonces aquí tenemos la fundación.
Espero que me vayan siguiendo. Esto celeste es el eje de la presa. Y estas líneas de acá fue el modelo tridimensional que se hizo de la cartografía. ¿Cómo? ¿Qué era lo preocupante? Que esos rellenos podían estar aflorando en superficie. Estas líneas verdes son las curvas de nivel y lo amarillo esas fallas estratigráficas. Entonces Don Milton, ¿qué nos dijo? No, vamos a investigar nuevamente todo, vamos a analizar esos rellenos. ¿Qué se hizo? Bueno, pues hicieron ensayos de corte directo en esos planos débiles, se probaron las rocas, se hicieron ensayos in situ, inclusive también se tomaron muestras inalteradas, remoldeadas, por lo menos hasta el tamaño de arena, y se probaron. ¿Cuál era el asunto? Bueno, vean ustedes aquí en la fotografía, a la izquierda, aquí iba el avance de la excavación, y espero que vean aquí esta línea blanca, que era la proyección de este estrato, ¿verdad? Este es un estrato y por lo menos una proyección de estos, que salía a la superficie con 15 grados de buzamiento. Entonces era probar, hacer un modelo numérico donde entraran todos los actores. ¿Cuáles actores? Bueno, la presa, el cuerpo de presa, la posición del embalse, el embalse lleno en operación, la cortina de impermeabilización, muy importante, la cortina de drenaje, por supuesto, la posición de los estratos, como se ve aquí abajo ya en el perfil, todo junto para ver todo ese análisis de equilibrio límite, a ver, pronosticar ya con los resultados del laboratorio, que en promedio eran estos, los ángulos de fricción de esos materiales de relleno, vean ustedes, de 16 a 18 grados bajos, ¿verdad? Meter todo eso a ver qué pasaba. Y este modelo, ese análisis, que no es eso fue por lo menos varias semanas, ¿verdad? Donde se detuvo todo para tomar una decisión. Se decide la implementación de la construcción de nosotros le llamamos llave de cortante o muro de cortante. Les voy a contar, vean aquí la superficie de la excavación, el eje de la presa. Entonces, con este modelo logramos ver la necesidad y decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Cortarle la continuidad de esos estratos. ¿Cómo? Excavemos. Hay que hacer alguna cuestión profunda donde esos estratos pierdan su continuidad y entonces ya haya algo que le ayude al cuerpo de presa y a todo el sistema hidroeléctrico a sostenerse y a estar estable. Vean ustedes entonces que sale este diseño, voy por acá. Imagínense ustedes que es una excavación que va, la presa va desde la 1095 hasta la 1208, aquí está la 1121 hasta la 1197, es una excavación de 76 metros de altura, por un promedio en profundidad de 30 metros, por un ancho promedio de 5 metros promedio, porque habían secciones como esta que tengo acá, este apartado, donde fue requerido tener un espesor mayor, en este caso fue un espesor de 12 metros. Ahora, no era solo la masa de concreto, nosotros vivimos en un país sísmico, teníamos la presa, la presión del embalse, todo, entonces este concreto debía tener un diseño de acero de refuerzo. Y no solo eso, esta sección, esta construcción interna debajo del macizo, debía ser transparente para el agua que se escapara de la cortina de inyección, o sea, debía ser parte del macizo. Entonces, también requirió de la construcción de drenajes, aquí los estoy llevando, se los estoy marcando, de drenajes de manera que el agua que se escapaba de aguas arriba, digamos ya de la cortina de inyección, ¿verdad? Pasaba, si salía, que de verdad esto fuera parte del macizo para el agua, parte sin novedad. Continúo. Tomando en cuenta que en ese momento, o sea, aquí voy a hacer un hincapié un momentito, imagínense ustedes que esto no estaba pronosticado. Esto fue una decisión durante el proceso constructivo de la obra. O sea, eso no, a pesar de que teníamos una investigación geológica y geotécnica de las etapas previas súper completa, no se pudo pronosticar. En las galerías de investigación sí vimos esas fallas estratigráficas, pero no sabíamos, no se logró pronosticar esa frecuencia de distribución sobre esa margen. Entonces acá escucho como un micrófono, perdonen, como un micrófono encendido. Gracias. Muy bien, continúo. Entonces, ¿cómo había que hacer? Aparte de eso, estábamos en periodo constructivo y otra cosa importante, la represa
ya se le había dado a un contratista la construcción y lo que se hizo fue que no podíamos entre el contratista y el ICE interrumpir el trabajo. Entonces, tomando ventaja de la experiencia en excavaciones subterráneas que ya se tiene en el ICE y se tenía en el ICE también en ese momento, decidimos hacer esta sección, esa llave de cortante por medios subterráneos. ¿Cómo? Bueno, pues se abría la sección, se rellenaba con concreto, se colocaban todos esos aceros, y se rellenaba, seguíamos hacia arriba y así sucesivamente. Ya les voy a detallar eso porque les traje algo más descriptivo de esta etapa constructiva. Pero en resumen, el ICE decide hacer la excavación, la construcción de esta llave de cortante por medios subterráneos y desde el piso hacia la corona. Imagínense ustedes, iban rellenando y acomodando corona hacia arriba. Continúo. Muy bien, ¿qué se hizo entonces? Bueno, ya se los presenté. Con esta ubicación tridimensional de los estratos se hace el pronóstico de cómo se iban a ver en el muro. Véanlo acá. ¿Para qué? Pues para darle seguimiento geológico también. Había que estar ahí para verlos, para ver cómo afloraban y para comprobar ese pronóstico. Las fotos que les presento a continuación son ya de la excavación. Estas dos fotografías casi son tomadas del mismo sitio. Esta sección acá central es la sección de 5 metros de espesor en promedio. Vean ustedes todo el cuerpo de acero que tenían. Vean acá donde venía el acero del piso anterior. Ya esto era un relleno de la colada de concreto del piso anterior. Y esta sección es la sección ampliada de 12 metros. Se los presento para que vean cómo era el procedimiento constructivo. La siguiente, vean ustedes acá esta fotografía, cómo íbamos dejando la corona del nivel inferior y ya ir avanzando en el superior. Vean acá todo esto, el cuerpo, la estructura de acero, la colada de concreto y otra cosa. Estas cosas negras que se ven acá, que se ven ahí por detrás del acero, es el drenaje. En este caso fue requerido buscar drenajes planos, ¿verdad? Que se pudieran acomodar. Y estos tubos que ven acá, por aquí viene otro y otro acá, el tubo que comunica los drenajes de la cara de aguas arriba con los drenajes de la cara aguas abajo. O sea, todo tenía que quedar ahí. Continúo. Vean ustedes acá, estos son una sección para que conozcan los drenajes planos. Vean acá donde teníamos los drenajes, había que apoyarlos, ¿verdad? Con estas partes de roca. Y cómo se colocaban los tubos, tienen todas esas facilidades, esos equipos. Por supuesto, el seguimiento de la cartografía geológica dentro de la excavación. Y vean ustedes, ¿se recuerdan del pronóstico? Vean ustedes cómo se llevó a cabo, siempre manteniendo la misma nomenclatura de rellenos. Los pronósticos quedaron bien. Vean, por ejemplo, acá donde se esperaban sitios con esos rellenos y con mayor frecuencia, vean que sí se lograron empatar. Otra cosa que se ve acá, que son estos pedacitos grises, esos son rellenos de concreto de la fundación, de los tratamientos al nivel de fundación. Muy bien, vean ustedes acá esto, ya les voy a enseñar en este video a continuación, voy a enseñarles cómo se desarrolló el proceso constructivo. Por favor, me indican si están viendo excavación muro de cortante. Sí, sí se está viendo. Muchas gracias. Empiezo. Se procede a excavar, recuerden que el sitio de presa, entonces un poco aguas arriba, estaba ya excavada, y de ahí se tomó ventaja, la posición del túnel de conducción. Entonces, esto que ven acá es el cuerpo de presa, esto gris. Espero que estén viendo mi puntero ahora con forma de flecha. Acá, esto es la sección del túnel de conducción desde donde se dirige una galería que va a terminar justo en la elevación donde se pronosticaba, donde iba a estar el muro. Entonces, imagínense todo el detalle topográfico que requería esto.
Continúo. Una vez concluida esta galería, entonces se procede a la excavación de este muro de cortante o llave de cortante, así le llamo, en el nivel de piso 1121.70. ¿Ven ustedes acá esto que se ve como color morado? Es un ducto que quedaba en el camino, porque todo esto fue subterráneo. No había ningún contacto hacia la superficie, imagínense ustedes. ¿Y este ducto se hizo para qué? Pues para que sirviera para evacuar los escombros de la excavación misma que se recogían en esta galería y se sacaban por minicargadores, vagonetas a través del túnel de conducción. Continúo. Tomando ventaja de que la topografía del sitio presa en esta margen ya se acomodaba para hacer otro frente de avance, en la 1176.45 se abre otra rampa de acceso de manera que podamos terminar en el mínimo plazo y entonces ya llevamos 2 frentes de obra, siempre hacia arriba. Ahora, como todas las especificaciones, ¿verdad? En este caso, esa masa de concreto, ya con todo ese refuerzo, con todo ese diseño de drenaje, había también que asegurar el contacto entre el concreto y el macizo. Entonces se procedió a hacer perforaciones de consolidación desde la 1121, que era la base, hasta la 1176 metros sobre el nivel, perdón, 1197 metros sobre el nivel del mar hasta la corona. Se aseguró todo ese contacto alrededor de la masa de concreto. Y ven acá, bueno, ya se inicia el relleno del ducto de extracción, ¿verdad? Porque había que cerrarlo y también cerrar la galería de acceso por donde servía de evacuación y de ingreso al personal. Listo. Sigo con la presentación. Muy bien. Ok, continúo. Vean ustedes cómo era la margen izquierda, de nuevo en el 2004, y vean cómo quedó la excavación. Acá, este sería la sombra donde iría sentada la presa, este es el talud de aguas abajo, el talud de aguas arriba. Esta parte de acá que se ve como un vacío, al final lo que se hizo fue que la zona era una zona de falla que había afectado mucho, entonces mejor se decide cambiar un poco el volumen de obra de la presa para no hacer una sustitución tan grande de concreto, sino más bien que quedara por medios constructivos más fácil de resolver. Esta sombra que ven acá es como se vería el muro de cortante que quedó embebido ahí y que está ahora funcionando debajo de la presa. Entonces, vean ustedes, ahora sí, este isométrico que les presenté al principio, esto fue un tratamiento que se hizo en la margen izquierda, que fue requerido y que fue una decisión tomada en el avance de construcción. De nuevo, de la 1121 hasta la 1197, 76 metros de altura por 5 metros en promedio de ancho, en una sección más ampliada de 12, en una sección más profunda, logró alcanzar hasta los 100 metros de profundidad, pero el espesor era menor, de 3 metros. Finalmente, la fundación de la presa en el cauce del río, la fundación fue en la 1095, se hizo la misma limpieza que les mostré ahora, se sustituyeron las fallas y se hizo un concreto de nivelación de la 1095 a la 1105, 10 metros. Por ejemplo, vean acá esta fila, es la ubicación de perforaciones de inyección de consolidación de una zona de falla que se requirió sustituir en ese punto. En conclusiones, espero que recuerden esta imagen que les puse al principio. Esto de acá, algo que no les mencioné, pero se lo voy a hacer de una vez. Esto CRIEPI es un sistema de clasificación japonés. En el caso, y estos colores que ven acá son los mismos de acá. En el caso de PIRIS fue un proyecto que lo financió el banco japonés, el JBIC. Y entonces el banco japonés tenía su equipo de trabajo también de geólogos, de ingenieros japoneses, y ellos nos recomendaron utilizar el sistema CRIEPI, pero de este lado nosotros utilizamos RMR y Q. ¿Pero qué hicimos? Entonces utilizar
varios sistemas de clasificación para lograr tener todos el mismo idioma. En este caso, el CL correspondía con un macizo de calidad baja en la clasificación de RMR. Entonces, vean ustedes que todo lo que tiene que ver aquí, color naranja y color rojo, todo está acá, en la zona de falla de S2 que les comenté que nos acompañó en todo el proceso de la excavación, son todos sustituciones, los anaranjados y los rojos, de concreto, son todos rellenos de falla. Y vean ustedes qué bien que empató con el pronóstico geológico. Lo importante de tener una investigación geológica buena para poder hacer esos pronósticos tan acertados. Y en las otras conclusiones son referentes más bien a el tema del muro de cortante, de la llave de cortante, la particularidad geológica del macizo ahí, en ese estribo, que fue básicamente la estratificación, ¿verdad? Esas fallas estratigráficas se hicieron en el tiempo geológico por cuestión de gravedad. Entonces, eso es una particularidad geológica que se logró ver, que se mantuvo oculta a pesar de la investigación, pero se resolvió justo a tiempo, resolviendo y sobre todo asegurando la estabilidad de esa estructura, de esa obra. Y ahora también quiero contarles que eso fue un problema inédito. En este país no se ha construido otro muro, y más en el caso de esta presa, que esta es la presa de RCC, más alta del país. Hay presas más altas, pero en su tipo es la más alta. Entonces se trata de todo una obra inédita. Ahora sí, los reconocimientos, por supuesto, porque esto no se hacen solo, esto es con un equipo de trabajo que siempre estaba ahí 24/7, al doctor Milton Kanji, que en paz descanse, sirva este trabajo y esta primera presentación de COSIGA como un reconocimiento al doctor, que fue un gran amigo también. Yo empecé a trabajar con él, lo conocí aquí por el muro de cortante, pero tuve la oportunidad de trabajar con él en Sabegre, en Río Macho, en Cachí. Entonces en Reventazón tuvimos mucho trabajo juntos, y por supuesto también él como asesor, todo el equipo de trabajo de geología, los compañeros de geotecnia que estaban ahí también de tú a tú, los compañeros de laboratorio y por supuesto los constructores. La excavación de la presa al final quedó así. Bueno, en esta fotografía todavía no estaba el bloque de nivelación en el río. Y hoy la presa Pirriz luce así. Vean la belleza. Cuando tengan el gusto para darse la vuelta por allá, aquí estamos para servirles. Les podemos inclusive resolver consultas ahí también. Aquí les queda mi contacto. Sin más por el momento, agradecerles que me acompañaran y la atención. Estoy para servirles. Muchas gracias, Nancy. Realmente una presentación muy buena que realmente refleja la importancia de realizar y tomarse el tiempo para hacer los estudios previos y de ir adaptando la obra a medida que se realiza. Entonces, pasamos a la fase de preguntas. Otra vez, por favor, escriban las preguntas que tengan y yo se las leeré a Nancy. Rodrigo Ulloa nos pregunta: hola, ¿podría explicar la diferencia entre concreto compactado con rodillo y concreto convencional? Gracias, don Rodrigo. Buenas noches. Bueno, yo no soy experta en concretos, pero el concreto compactado con rodillo sí tiene otra resistencia diferente, inclusive tiene menos agua que un concreto convencional. Inclusive la mezcla también se debe también a al tipo de cementos que necesitan una granulometría más fina, y otra cosa muy importante, la calidad del agregado tiene que ser muy, muy homogénea. Yo en este momento no podemos inclusive abrir otro momento, otro espacio para detallarle los tipos de concreto compactado con rodillo que tiene esta presa, porque no es solo un tipo de concreto compactado. Como le digo, yo no soy experta, pero la resistencia es diferente, inclusive la fragua es diferente. El tiempo de fragua es mucho mayor. Muchas gracias. Me duele no responderle como más detallado. Bueno, en otra será. Rodrigo también pregunta: ¿podría explicar el proceso de determinar la presión de inyección para las pruebas de elusión a las discontinuidades? Bueno, primero, muy buena pregunta, don Rodrigo, muchas gracias también, las dos han sido buenísimas.
Primero, las perforaciones de investigación, todo esto se hace antes de la etapa constructiva, se hacen pruebas de permeabilidad tipo Lullón. En este caso, íbamos en el avance y se hicieron pruebas de permeabilidad. Con el avance de la perforación, a cada 3 metros, se avanzaban 3 metros, se obturaban, se dejaban libres los 3 metros de profundidad, se obturaba, o sea, se colocaba un sello y se inyectaba presión, agua a presión, a 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos, 6, 8, 10 y nos devolvíamos. Y lo que se medía era la presión versus la aceptación de agua, el volumen de aceptación. Todo está lleno de relojes, no es de una cuadrilla de perforación, no, es todo un equipo de trabajo. Aquellos miden las presiones, estos miden la cantidad de agua que entra, y la cantidad de agua que entra y la que admite el macizo. Y con ese valor de permeabilidad, porque en realidad lo que se mide es la permeabilidad y se puede pronosticar inclusive cómo fue el flujo dentro de esas fracturas, si el flujo fue turbulento, si fue laminar. Se hace un gráfico de la presión versus la presión siempre en la vertical, y en la horizontal se hace el gráfico de la aceptación en litros por segundo, y ya hay parámetros establecidos en la metodología, y entonces te puede dictar cómo fue el flujo, y con ese dato de permeabilidad, entonces ahora sí, se pronostica y se hace en laboratorio diferentes mezclas de lechada, de agua y cemento. Bueno, vamos a poner tantas partes de cemento por tantas partes de agua, algunas más diluidas, otras más espesas, y se empiezan a probar. Todo esto es en etapa de investigación, porque hay que probar el macizo antes de llegar ahí para poder escribir esas especificaciones. Entonces, esa es la manera. Se hacen en el sitio, en la perforación, con el avance, con las de permeabilidad, con cierre, de acuerdo a cómo se iba avanzando en profundidad, con obturación. Perfecto, Nancy, muchas gracias. Edwin nos pregunta, Nancy, ¿cuánto fue el tiempo invertido para realizar los estudios geológicos y geotécnicos hasta obtener los resultados? Bueno, en este sitio de presa, el proyecto Piris tiene una historia muy grande, ¿verdad? Muchos años de investigación, pero este sitio de presa, prácticamente la investigación se inicia en 1996, y ya se tiene un diseño básico en el año 2000, entonces estamos hablando de 4 años, y en el 2001, del 2000 al 2001, ya se empieza a hacer el diseño final de obra. Entonces hablemos que de unos 5 años solo para el sitio de presa. Ahora hay que recordar una cosa, yo aquí les hablé de la presa, pero la presa no es una obra sola. La presa también tiene obras asociadas. Está la contrapresa, que es otra presa aguas abajo para disipar la energía del río en caso de avenidas una vez que la presa esté operando. También requería obras de desvío del río. Todo eso demanda estudios geológicos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en una obra tan grande como esta? Los estudios geológicos, estos 5 años, están dirigidos a entregar resultados que brinden datos para todas estas obras asociadas. Muy bien, Nancy, muchas gracias. Tenemos unos comentarios de Maureen Carrillo. Nancy, te felicito, siempre has demostrado ser una gran profesional. De Guido Muchas Cebaja, gracias, Maureen, qué detalle, qué bueno que esté aquí. Rodrigo otra vez, increíble doña Nancy, excelente presentación y qué envidia de la buena. Con semejante trabajo y a la espera la presentación de la construcción del túnel. Gracias. Gracias a ustedes más bien, qué bueno que nos pudieron acompañar. Y sí, es una experiencia de años, ¿verdad? Y es también aprender al día a día. Esto uno cuando sale de la universidad, digamos, los conceptos son muy, muy buenos, ¿verdad? Y no sale completísimo, pero ya estar en una obra donde se toman decisiones, donde estás con todo el equipo de trabajo, porque ya no somos solo geólogos, ¿verdad? Estamos todas las partes involucradas, se aprende muchísimo también. Y entonces muchas de las cosas que les he respondido hoy también, no es solo el trabajo geológico, sino como les decía ahora con los reconocimientos, que esto es de un equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Judith, excelente exposición, excelente trabajo. Alan López, excelente. Nancy, me transportaste de nuevo al proyecto.
Edwin comenta algo lo que acabas de decir. Se debe enfatizar que este proyecto fue ejemplo donde se vieron formar equipos de trabajo interdisciplinarios de geólogos y ingenieros. Sí, así fue. Más bien, inclusive agradecerle a don Alan López, porque para entonces, bueno, ya don Alan está retirado, bueno, retirado de su labor en el ICE, pero él por dicha sigue trabajando también, porque siempre lo tenemos como asesor, también agradecerle. Pero sí, por dicha que teníamos un buen equipo y ya que Alan también mencionó, don Alan fue de las personas que nos ayudó, que nos asesoró con el tema de fallas. Entonces sí teníamos también un grupo fuera del proyecto, que eran esos asesores, compañeros y colegas del ICE, inclusive algunos, como les digo, fuera del ICE, que estaban ahí también apoyándonos. Perfecto, muchas gracias. Y finalmente, don Daniel Salcedo, felicitaciones por su excelente exposición y al igual que usted, todavía lamentando el fallecimiento de nuestro amigo y extraordinario profesional, don Milton Kanji. Sí, don Daniel, un placer saludarlo, qué bueno que está acá. Yo no sé si usted se acuerda de mí, yo lo conocí acá en un seminario de la Asociación Costarricense de Geotecnia, entonces tuve también el agrado de ver sus presentaciones. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, más bien, muchísimas gracias. Y de parte de Cosiga también. No sé si hay otro comentario o pregunta. Don Marlon, se agradece a Nancy que nos mencionara y nos diera reconocimiento a los geólogos e ingenieros geotécnicos que trabajamos en las investigaciones. Modelado, análisis y diseños de los tratamientos de la cimentación para esa presa, y nos menciona el geólogo Johnny Piedra, geólogo Alan López, ingeniero Marlon Jiménez, geólogo Carlos Chávez, geólogo Jorge Bonilla e ingeniero Sergio Carboni y el ingeniero Marlon Jiménez en el diseño del muro cortante. Y, por supuesto, Nancy también participó durante el proceso constructivo. Sí, Marlon, muchísimas gracias y honestamente me alegré muchísimo de verte en este auditorio porque yo dije qué bueno que está Marlon porque quiero comentarles que Marlon fue parte del equipo de trabajo del ICE, ya no está en el ICE, pero fue parte de las personas que estábamos ahí 24/7, un gran maestro para mí porque yo con toda humildad les cuento que PIRRIS empezó, yo tuve la gran suerte de que entré a trabajar al ICE y me dieron un proyecto en construcción como este, entonces topé con gente tan buena como Marlon Jiménez y los compañeros que él ya mencionó que me ayudaron y me colaboraron con eso. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer. Si no, me gustaría pedirles unos minutos de su tiempo para hacer unas palabras finales y unos anuncios. Entonces, bueno, primero, iré a hablar. más bien yo quería agradecerles la oportunidad que me dieron también, ¿verdad? Perdone, don Randall, un momento, No, tranquilidad. nada más para entregar mi agradecimiento a este primer foro de Cosiga. Para mí es un honor. Por supuesto que estoy para servirles, les quedó mi contacto, en cualquier momento aquí estamos, no duden en contactarme, por supuesto, y espero volver a este auditorio que me encantó porque muchas preguntas, estuvo buenísimo y con más temas de PIRRIS y de otros temas porque el ICE también pues tiene mucho que contar. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Le cedo el micrófono, don Daniel. Don Randall, Gracias. perdón. Gracias. Don Orlando, unas palabras finales. Muchas gracias, excelente presentación, Nancy. Como ya una vez le manifesté a usted y a Edwin Zamora, estando en ese proyecto en construcción, para mí, ustedes dos son, desde el punto de vista, una realización profesional mía, porque uno es docente de la Universidad de Costa Rica y cuando ve estos profesionales que se desempeñan de esa manera tan exitosa en un proyecto tan complicado, no sé si te acuerdas, pero yo los abracé a los dos en el proyecto PIRRIS y les dije, he cumplido mi objetivo, los alumnos han superado al maestro. No, sí, claro que sí, muchas gracias a Entonces, ustedes más bien. me siento muy orgulloso de haberles enseñado algo para que se encaminaran por este campo tan apasionante, de verdad. Y gracias a Cosiga por haberme invitado, gracias a todos los que estuvieron presentes. Vamos a seguir adelante con este tipo de seminarios web, son muy buenos, de verdad. Veo que las presentaciones de ella, de Nancy, son espectaculares, hay que traerlas más frecuentemente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y gracias por su presentación también. Buenísima y un tema muy, muy actualizado en este momento, un tema muy duro también. Más bien, sí. Muchas gracias por esa información. Sí, pero sí es un tema muy, muy duro. Okay. Saludos gracias a todos, de nuevo, gracias.
Muchas gracias a ambos. Quería comentarles nada más. Nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Acá abajo está la información.